Mi nombre es Sabrina, y en este momento mi vida está siendo diseccionada como un estudio de caso sobre lo que sucede cuando una hija se niega a permanecer en el lugar que le han asignado. Soy aquella cuyo padre eligió una silla vacía en lugar de llevarla del brazo hacia el altar, y de alguna manera me he convertido en la villana de una historia que yo no escribí. Las acusaciones siguen dando vueltas en mi cabeza. Me llaman celosa, amargada, dramática, desagradecida. Soy la razón por la cual los familiares están cancelando su asistencia al gran día de mi hermana. Soy la grieta en la imagen que mi familia pasó años puliendo. Esa es la versión que todos prefieren porque es fácil, ordenada y mantiene a las personas correctas inocentes. Pero nada de esto comenzó con una boda perdida. Mi padre no se despertó una mañana y decidió abandonar a su hija mayor sin razón alguna. Este momento es el resultado de años de elecciones cuidadosas, pequeños cortes que siempre me alcanzaban a mí, correcciones silenciosas cada vez que me salía del guión que él había escrito para su familia perfecta. La noche en que se negó a sentarse en mi boda no fue un error. Fue una decisión. Crucé una línea el día que elegí casarme antes que mi perfecta hermana menor. No solo me casé, interrumpí un plan, rompí el orden. Me negué a esperar mi turno para que su hija dorada pudiera brillar primero. Y cuando me atreví a decir la verdad sobre lo que realmente sucedió, la historia que habían construido alrededor de ellos mismos comenzó a fragmentarse. Si quieres más dramas familiares reales y venganzas retorcidas contadas por las personas que las vivieron, asegúrate de suscribirte, dar like y activar las notificaciones para no perderte lo que viene después. Dime, ¿qué hora es para ti en este momento y desde dónde nos estás viendo? Tengo curiosidad por saber hasta dónde viajará esta historia. Todos piensan que ya saben por qué mi padre se saltó mi boda, pero la verdad que estoy a punto de compartir no se parece en nada a la historia que han estado contando. Hubo un tiempo en que todo parecía más tranquilo, aunque ahora entiendo que el silencio puede ocultar las fracturas más profundas. Crecí en un suburbio a las afueras de Atlanta, donde el ritmo de nuestras vidas seguía el calendario de actividades de la iglesia más que cualquier cosa que sucediera dentro de nuestro propio hogar. Mi padre, Richard Clark, ocupaba una posición que exigía compostura y previsibilidad y trasladaba esa expectativa a cada rincón de nuestra familia. Aprendí temprano que las apariencias importaban más que la comodidad y el orden importaba más que la honestidad. Todavía era joven cuando mis padres se separaron, demasiado joven para entender por qué mi madre, María, empacó sus cosas y dejó Georgia. Mi padre se movió rápidamente a través de la transición, incorporando una nueva mujer en nuestro hogar antes de que yo siquiera tuviera palabras para comprender el cambio. Diane se convirtió en mi madrastra, y con ella llegó un tipo diferente de presión, una construida sobre la perfección y el manejo de imagen. Ella sabía exactamente cómo debía verse una familia respetable, y me hacía saber cuando me desviaba fuera de ese contorno. Mi hermana menor, Jenna, encajaba en su mundo sin esfuerzo. Tenía el tipo de brillo que la gente aplaudía, el tipo que provocaba cumplidos de extraños y trato especial de cada adulto a su alcance. En la iglesia, siempre era ella la elegida para cantar, para liderar las lecturas infantiles, para estar en el centro del escenario bajo luces cálidas que la hacían parecer casi intocable. Incluso cuando era niña, sentía que su resplandor hacía felices a otras personas de una manera en que yo nunca podría hacerlo. Yo era callada, más pesada, más lenta, para asumir cualquier rol que me colocara frente a otros. Cuando traía buenas calificaciones o pequeños premios de la escuela, el reconocimiento se sentía breve, como una mano quitando el polvo de un estante. Pero cuando a Jenna le iba bien, toda una habitación parecía expandirse con orgullo. Recuerdo verla girar con un vestido nuevo mientras mi padre hablaba sobre su porte, su potencial, sus dones, como si ella hubiera sido elegida para algo más grande y yo hubiera sido asignada para observar. La comunidad de la iglesia reforzaba la diferencia. Las personas gravitaban hacia ella naturalmente, ofreciendo sonrisas y atención que parecían reservadas exclusivamente para ella. Yo me paraba lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para permanecer invisible, ocupando un rol tácito que requería mantenerme fuera del camino. Si mostraba incomodidad,
Diane me recordaba que debía ser solidaria, como si mis sentimientos amenazaran el delicado equilibrio de su familia curada. Incluso en casa, pequeños momentos se acumulaban en algo que me moldeó más de lo que me di cuenta. Los logros de Jenna ganaban celebraciones que llenaban nuestra cocina de ruido y decoraciones. Mis propios hitos pasaban silenciosamente, eclipsados por ensayos, pruebas de vestuario o planificación para cualquier foco de atención en el que Jenna entraría a continuación. Mi padre insistía en que mantener el enfoque en ella ayudaba a toda la familia, como si su brillo pudiera compensar lo que yo carecía. Intenté adaptarme. Me ofrecí como voluntaria en eventos de la iglesia, me uní a grupos que no disfrutaba, practiqué sonreír en los momentos correctos, aprendí cómo plegarme en el fondo para que los contrastes entre nosotras no llamaran la atención. Pero incluso entonces, podía sentir el peso de ser medida contra alguien que encajaba tan perfectamente en la imagen que mi padre quería que el mundo viera. Lo que más se quedó conmigo no fue un solo momento, sino una larga serie de casi aciertos. Momentos en los que esperaba que él me mirara con la misma calidez que le ofrecía a Jenna. Nunca sucedió. La admiraba abiertamente, repetidamente, casi ritualmente. Conmigo, mantenía una distancia educada, como si el afecto requiriera una justificación que nunca encontró. Para cuando alcancé la edad adulta, el patrón se había vuelto demasiado familiar como para cuestionarlo. Jenna era la hija que representaba a la familia Clark. Yo era la hija que aprendió cómo evitar interrumpir esa narrativa. Y cuanto más entendía mi rol, más fácil se volvía desaparecer en él. El tiempo tiene una manera de agudizar ciertas verdades, especialmente aquellas que una vez traté de ignorar. Para cuando entré en mis 20 años, entendí que mezclarme en la estructura que todos esperaban de mí era la forma más fácil de mantener la paz. Elegí enfermería porque era estable, útil, respetable, algo que nadie podía criticar, algo que se alineaba con los contornos ordenados que mi padre valoraba. Trabajar largas jornadas en el hospital se sentía extrañamente reconfortante. En el caos controlado del cuidado de pacientes, encontré una claridad que nunca tuve en casa. El hospital se convirtió en el lugar donde podía moverme sin comparación. Mis esfuerzos se medían por resultados, no por si brillaba lo suficientemente radiante. Pasé años creciendo en mi rol, aprendiendo a mantener la calma cuando todo a mi alrededor se tensaba, aprendiendo a tomar decisiones sin esperar aprobación. Esos fueron los años en que el mundo de Jenna se expandió hacia algo pulido y público. Hizo crecer su seguimiento en línea, reunió patrocinios, organizó eventos y se presentó como la encarnación de la gracia sin esfuerzo. Mi padre y Diane absorbieron su éxito como si validara sus propias elecciones, como si su imagen confirmara que su narrativa familiar permanecía intacta. Rara vez visité durante ese tiempo. Días festivos, reuniones ocasionales y los hitos requeridos me mantenían vagamente conectada, pero mantuve mi distancia. Ya no tenía la energía para sentarme en conversaciones que giraban alrededor de la perfección curada de Jenna. Cada visita me dejaba vacía, como si hubiera regresado a una versión de mí misma que había superado. Me mantuve educada, callada, predecible, de la manera que ellos preferían. Conocer a Tyler fue una interrupción que no esperaba. Nos cruzamos en el hospital cuando su equipo supervisaba actualizaciones de construcción para una de las salas. Él notaba cosas que otros pasaban por alto, no porque estuviera buscando defectos, sino porque prestaba atención con intención. No había cálculo detrás de sus preguntas, ninguna evaluación sutil de si yo encajaba en algún ideal. Nunca había experimentado ese tipo de facilidad con otra persona. Era inquietantemente simple permitirle acercarse. Nuestra relación creció lentamente, marcada por nuestros horarios de trabajo y el entendimiento tácito de que ninguno de nosotros necesitaba grandes exhibiciones. Aprendí a dejarme ver, no como el personaje secundario en el que siempre me habían moldeado, sino como alguien con profundidad y contradicciones. Tyler nunca me pidió que cambiara, nunca me comparó con nadie. Estar con él se sentía como salir de una sombra en la que no me di cuenta que había estado viviendo durante tanto tiempo. Cuando me pidió que me casara con él, sucedió en silencio, sin espectáculo. No hizo una actuación de ello, ni trató de coreografiar un momento para el beneficio de nadie más. Fue privado, fundamentado, sincero,
lo opuesto a todo lo que mi familia admiraba. Dije que sí, porque no había vacilación en mí. Por una vez, mi propio futuro se sentía como algo que tenía permitido elegir. Decirle a mi familia destrozó cualquier neutralidad que hubiera permanecido entre nosotros. Sus reacciones fueron controladas, pero el control puede picar a su manera. Mi padre escuchó con una quietud que hizo que el aire se sintiera pesado, como si mi compromiso interrumpiera una línea de tiempo que ya había organizado en su mente. Diane enmascaró su desaprobación detrás de frases educadas que llevaban bordes afilados. Ninguno preguntó sobre Tyler, nuestros planes o mi felicidad. Lo único que parecía importar era el orden en el que se suponía que los eventos de la vida debían desarrollarse. El silencio de Jenna dijo aún más. No me felicitó ni reconoció la noticia. No necesitaba que hablara para entender lo que significaba. Mi compromiso desafió la estructura en la que ella había sido colocada en el centro, la que la posicionaba como la hija que naturalmente alcanzaría cada hito primero. Esperaba confusión, tal vez una leve decepción, pero no la distancia helada que tomó forma en las semanas que siguieron. Las invitaciones que envié quedaron sin respuesta. Las ofertas para reunirnos fueron apartadas. El cambio no fue dramático, pero los cambios sutiles pueden señalar los comienzos de algo mucho más grande. Su ausencia comenzó mucho antes del día de mi boda. Comenzó aquí en los momentos tranquilos, cuando mi felicidad ya no se alineaba con la versión de la familia que querían que el mundo viera. Planear la boda debería haberse sentido emocionante. Sin embargo, cada paso adelante llevaba una tensión tenue que no podía nombrar del todo. Me enfoqué en elecciones simples, que coincidían con el tipo de vida que Tyler y yo queríamos. Tranquila, fundamentada, sin pulir de una manera que se sentía real. Su familia entendió ese instinto inmediatamente. Ofrecieron ayuda sin tratar de tomar el control, llenando vacíos con una facilidad que me sorprendió. Su madre, Linda, me trató con una calidez que se sintió casi desorientadora al principio, como si asumiera que yo pertenecía en lugar de requerir que lo probara. A medida que pasaban los meses, noté cuán diferente se sentía todo cuando la generosidad venía sin condiciones. Linda me ayudó a probarme vestidos, no para curar una imagen, sino para encontrar algo que me hiciera sentir firme en mi propia piel. Tomó notas en reuniones a las que ni siquiera le había pedido que asistiera. La hermana de Tyler, Megan, creó un bridal shower que se sentía personal en lugar de performativo. Su participación fue silenciosa y consistente, nunca exigiendo reconocimiento. No me di cuenta de cuánto necesitaba ese tipo de apoyo, hasta que apareció. La participación de mi propia familia se movió en la dirección opuesta. Después de enviar invitaciones, esperé las confirmaciones que nunca llegaron. Cada intento de incluirlos fue recibido con respuestas vagas sobre agendas llenas, obligaciones de la iglesia o planes pendientes que necesitaban finalizar. Traté de no leer demasiado en ello, pero la ausencia se volvió más fuerte a medida que se acercaba la fecha. Mi padre siempre había sido decisivo cuando algo le importaba. La vacilación era su propia clase de respuesta. Me convencí de seguir preparándome, incluso cuando la brecha se ampliaba. Organicé diagramas de asientos, finalicé menús y revisé detalles con el lugar del evento. Cada tarea se sentía manejable mientras me mantuviera enfocada en las personas que realmente se presentaban por mí. Pero debajo de ese impulso práctico, un temor silencioso se instaló. Sabía cuán frágil había sido siempre su aprobación. Aún así, me aferré a la esperanza de que la importancia del día anularía cualquier orden tácito que había roto. Cuando finalmente llegó la boda, el clima ofreció un tipo de gracia que no podría haber planeado. La luz suave se filtraba a través de los árboles en el jardín que habíamos elegido, proyectando todo en un resplandor tranquilo. Los invitados llenaron las filas con cálidas olas de movimiento. Recuerdo notar cuán presentes parecían todos, cuán dispuestos estaban a presenciar un momento que se sentía completamente nuestro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí anclada. Entonces vi la silla, la reservada para mi padre, sentada intacta, posicionada cuidadosamente en el lugar donde debería haber estado. Una pequeña parte de mí se había aferrado a la creencia de que aparecería en el último momento, que lo retenía se rompería bajo el peso de algo tan simple como presentarse por su hija. Pero cuando comenzó la ceremonia, el espacio vacío dentro de ese asiento cuidadosamente arreglado se convirtió en una verdad que ya no podía suavizar. Seguí respirando,
Seguí moviéndome, seguí sonriendo cuando el momento lo requería. Los votos se sintieron firmes en mi lengua. La mano de Tyler permaneció firme en la mía, pero la ausencia se talló en el día con una precisión que no pude ignorar. No me rompí, no entonces. Años de práctica me habían entrenado para mantenerme unida bajo decepciones mucho menores. Esta solo se asentó más profundo, encontrando todos los espacios no sanados que había cargado desde la infancia. Después de la boda, guardé todo, las flores, el vestido, los favores sobrantes, y me permití creer que la claridad vendría con el descanso. No fue así. Cuando regresé de nuestra breve luna de miel, llamé a mi padre para preguntar qué había sucedido. Su respuesta se deslizó en un patrón que reconocí instantáneamente, una reorganización familiar de la responsabilidad. Afirmó que nunca recibió una invitación. Insistió en que debía haber habido un error. No había confusión en su tono, solo certeza. Sabía que las invitaciones habían sido entregadas. Había rastreado a todos. Su ausencia no había sido accidental. Fue una elección, deliberada y limpia, tallada de las mismas expectativas que moldearon nuestra familia durante años. Estar de pie en esa verdad se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera cargado antes. Sin embargo, se asentó con una claridad que ya no podía negar. En las semanas que siguieron, la vida se asentó en una rutina que se sentía casi estable hasta que llegó un cambio desde una dirección que había esperado, pero esperaba que llegara más tarde. Jenna anunció su compromiso con el tipo de floreo que se adaptaba perfectamente a su mundo. Las fotos aparecieron en línea, escenificadas bellamente, pulidas de una manera que sugería que el momento había sido planeado mucho antes de que sucediera. Mi padre y Diane abrazaron la noticia instantáneamente. Se deslizaron al modo celebración con un vigor que no había visto en años. Su emoción irradiaba hacia afuera como una señal. Los planes se formaron rápidamente. Tours de lugares, consultas de vestidos, reuniones con coordinadores conocidos por crear ceremonias extravagantes. Era el tipo de impulso que nunca rodeó mi propia boda, un contraste tan marcado que se sentía casi instructivo. Mi padre hablaba de su próximo matrimonio como si fuera un logro largamente esperado, algo que restauraba el equilibrio a una narrativa interrumpida por mis elecciones. Observé los preparativos desde la distancia. No fui invitada al proceso, pero eso no era inusual. Lo que me sorprendió fue cuán abiertamente la planificación los consumió. Viajaron por toda la ciudad para conocer diseñadores, aseguraron acceso a un club de campo exclusivo y remodelaron sus horarios para acomodar cada detalle. Su inversión fue absoluta, no solo financieramente, sino emocionalmente. Estaba claro que este evento representaba más que una celebración. Era una oportunidad para reforzar la imagen que creían que definía a nuestra familia. A medida que se difundió la noticia del compromiso de Jenna, también lo hicieron las preguntas sobre la ausencia de mi padre en mi boda. Los familiares se acercaron con curiosidad educada, aunque los matices eran inconfundibles. La gente quería entender. En comunidades donde todos conocen a todos, las brechas en las historias nunca permanecen silenciosas por mucho tiempo. La reputación de mi padre como una figura estable hizo que su ausencia fuera notable, y los susurros viajaron rápidamente. Cuando me preguntaron directamente, elegí la honestidad. No embellecí, acusé o dramatiqué. Simplemente declaré que él no asistió, y que la invitación había sido entregada. Nada más. La verdad era lo suficientemente simple por sí sola. Algunos familiares respondieron con silencio, otros con un tipo de incomodidad reflexiva, el tipo que se forma cuando las piezas de un rompecabezas de repente encajan de una manera inesperada. Gradualmente, surgieron cambios sutiles. Una tía que siempre había apoyado eventos familiares se alejó de la participación en la planificación de Jenna. Un primo que estaba destinado a participar en la ceremonia se retiró silenciosamente. Incluso un amigo de la familia que era dueño de una boutique comenzó a citar conflictos de horario. Ninguno de ellos confrontó a mi padre directamente, pero la distancia era inconfundible. Sus elecciones llevaban peso, y ese peso cambió la simetría de la celebración perfecta de Jenna. Mi padre reaccionó de la única manera que conocía, apretando su control sobre la narrativa. Llamó a familiares individualmente, remodelando eventos de una manera que lo absolvía de responsabilidad. Según él, había habido una desafortunada confusión,
un malentendido, un error en la comunicación. Se pintó a sí mismo como un hombre cegado por circunstancias fuera de su control, alguien que nunca descuidaría intencionalmente tal momento. Era un patrón familiar, la misma reescritura sutil que había presenciado toda mi vida. Sin embargo, las grietas continuaron ampliándose. Las personas que alguna vez aceptaron su versión de los eventos sin cuestionar, ahora vacilaban. Algunos habían escuchado lo suficiente de otros para reconocer una discrepancia. Otros simplemente sintieron que algo estaba mal. La imagen perfecta de la que dependía comenzó a fallar bajo el peso de demasiadas inconsistencias. Cuando finalmente volvió su atención hacia mí, el tono fue medido pero inconfundiblemente acusatorio. Insistió en que mi honestidad había creado tensión innecesaria, que había permitido que un asunto familiar privado se convirtiera en escrutinio público. Afirmó que mis palabras estaban dañando la celebración de Jenna, que la unidad que valoraba estaba en riesgo porque no protegí la reputación de la familia. La tensión entre nosotros se solidificó en algo más pesado que antes. Su decepción llevaba un borde más afilado que el que siguió a mi compromiso. Esta vez ya no era simplemente la hija que no brillaba lo suficiente. Me había convertido en la hija que interrumpió la historia que quería que todos creyeran. Y a sus ojos esa interrupción superaba cada verdad debajo de ella. Llega un punto en que evitar lo inevitable ya no se siente como protección. Alcancé ese punto silenciosamente, sin ceremonia, y decidí enfrentar lo que había estado construyéndose bajo la superficie durante meses. Organicé un encuentro con mi padre y Diane, no porque esperara una resolución, sino porque necesitaba reclamar el espacio que había pasado años entregando. Caminar hacia su hogar se sintió extrañamente familiar y distante al mismo tiempo, como entrar en una fotografía en lugar de un recuerdo. Nada en la habitación había cambiado, sin embargo, el peso en el aire era diferente. Había cargado sus expectativas durante tanto tiempo que dejarlas ir se sentía casi desorientador. Hablé con claridad, no con ira, sino con una firmeza que no me di cuenta que poseyera. Describí los patrones que habían moldeado mi vida, los desprecios silenciosos, la jerarquía tácita, la forma en que el afecto siempre había sido condicional. Expliqué el dolor que vino de su ausencia, no como una súplica, sino como una verdad que me negaba a ocultar por más tiempo. Sus respuestas se desarrollaron exactamente como había anticipado. Mi padre se mantuvo con una calma que alguna vez confundí con fortaleza, pero ahora reconocía como evasión. Descartó mis experiencias reencuadrándolas a través de la intención en lugar del impacto, como si la ausencia de malicia borrara las consecuencias. Diane adoptó el tono que usaba siempre que el orden era amenazado, uno construido sobre la superioridad moral y expresiones cuidadosamente controladas. Juntos trataron mi dolor como un malentendido en lugar de un patrón. La distancia entre nosotros se volvió densa, casi tangible. Me di cuenta de que no estaban interesados en comprenderme. Estaban interesados en preservarse a sí mismos. Cuando me fui, nada se había resuelto. Sin embargo, algo esencial había cambiado. Ya no me sentía responsable de los roles que intentaban asignarme. En los días que siguieron, Jenna se acercó con una mezcla familiar de condescendencia y juicio autoasegurado. Se posicionó como la guardiana de la imagen de nuestra familia, insinuando que mi honestidad ponía en peligro su celebración cuidadosamente curada. Su mensaje llevaba la misma superioridad pulida que había perfeccionado desde la infancia, enmarcando mis límites como fracasos de mi parte. No sentí ningún impulso de continuar el intercambio. Bloqueé su número sin vacilación. Esperaba silencio después de eso, pero Jenna rara vez aceptaba la distancia sin intentar recuperar el control. Encontró otro camino, Tyler. De alguna manera, obtuvo su información de contacto y dirigió su escrutinio hacia él. Insinuó que guiarme era parte de su responsabilidad, que mi perspectiva amenazaba la estabilidad de nuestras relaciones. Se enmarcó a sí misma como la hermana razonable, la comprometida con la unidad, colocando la carga de la corrección sobre él. Tyler me mostró los mensajes sin vacilación. Su reacción fue firme, reflexiva, arraigada en la misma claridad que siempre me había ofrecido. Se negó a internalizar su presión o remodelarse para encajar en las expectativas de personas que nunca se habían tomado el tiempo de conocerlo.
Su calma iluminó una verdad que había pasado por alto. La manipulación es impotente cuando se encuentra con alguien que se niega a entretenerla. Verlo navegar sus intentos hizo que algo dentro de mí finalmente se desenrollara. El contraste era marcado. Mi familia valoraba la imagen, el orden, la jerarquía. Tyler valoraba la verdad, la firmeza, la integridad. Su respuesta no me rescató. Me recordó que ya no estaba sola navegando dinámicas que una vez soporté sin apoyo. El intento final de Jenna de reafirmar el control llevaba un tono amargo, el tipo que emerge cuando las expectativas colapsan. Sugirió que estaba saboteando a nuestra familia, que me había permitido alejarme de los valores que ella creía que nos definían. Sus palabras carecían del brillo que típicamente elaboraba. Revelaban inseguridad en lugar de autoridad. Por primera vez vi toda la estructura con claridad. Los roles, la jerarquía, la insistencia en una fachada curada. Todos eran mecanismos diseñados para mantener una narrativa que nunca incluyó espacio para mis sentimientos. Había pasado años adaptándome a un sistema que nunca estuvo destinado a sostenerme. Ahora, ese sistema ya no tenía poder sobre mí. Alejarme de ellos no se sintió como abandono, se sintió como respirar. Un cambio silencioso comenzó a tomar forma a medida que el tiempo empujaba todo hacia adelante. No fue dramático, y no llegó con claridad. Se arrastró a través de pequeñas reacciones, pausas breves y retiros sutiles de personas que alguna vez se movieron fácilmente alrededor de mi familia. La superficie pulida que había sido cuidadosamente mantenida durante años comenzó a opacarse, no por el conflicto, sino porque demasiados ojos finalmente habían visto detrás de ella. A medida que los preparativos de la boda de Jenna se aceleraban, las grietas se volvieron más visibles. Invitaciones que alguna vez habrían sido aceptadas sin vacilación permanecieron sin respuesta. Familiares que siempre habían priorizado los hitos familiares dudaron en comprometerse. Proveedores asegurados a través de viejas conexiones sociales de repente se volvieron no disponibles. El impulso que alguna vez rodeó su vida se desaceleró de maneras que nunca había experimentado. Cada cambio fue menor, pero juntos formaron un cambio que no podía ignorar. Mi padre intentó compensar, expandiendo sus esfuerzos. Se acercó a conocidos distantes, enfatizó la tradición y trató de presentar su versión de los eventos como la única razonable. Sin embargo, cada intento parecía alejar más a las personas. La confianza en la que alguna vez confió ya no llevaba el mismo peso. Cuanto más trabajaba para reparar la imagen, más obvias se volvían las fracturas. Observé todo desde una distancia que ya no me sentía obligada a cerrar. No era satisfacción o venganza, era reconocimiento. Por primera vez, las consecuencias de sus elecciones les pertenecían a ellos en lugar de a mí. No estaba tratando de arreglar nada, no estaba absorbiendo las consecuencias, no me estaba ajustando para preservar su comodidad. Simplemente estaba presente en mi propia vida, libre de la presión constante de encajar en una narrativa a la que nunca pertenecí. El punto de inflexión llegó silenciosamente. Recibí un breve mensaje de una tía que rara vez se involucraba en conflictos. Compartió que no asistiría a la ceremonia de Jenna, no por lealtad hacia mí, sino porque ya no se sentía cómoda apoyando una dinámica que descartaba a una hija para elevar a otra. Sus palabras no tenían amargura, llevaban una verdad simple, y en ese momento me di cuenta de que el cambio había alcanzado un lugar que ya no podía deshacerse. Mi padre respondió, retirándose a la indignación. Se posicionó como la víctima de un malentendido que creía había espiral más allá de la razón. Enmarcó la situación como un ataque a la reputación que trabajó para mantener. Su frustración se intensificó, doblándose alrededor de la creencia de que la unidad debería tener prioridad sobre la responsabilidad. Pero la unidad construida sobre el silencio nunca había sido unidad en absoluto. Jenna reaccionó con incredulidad. Para alguien acostumbrado a la admiración, el retiro se sintió como traición. Interpretó la vacilación como ofensa personal, en lugar de una respuesta al entorno en el que participó en creer. La certeza en la que siempre había confiado comenzó a erosionarse, y aunque no sentí triunfo al presenciarlo, reconocí la misma realización que una vez enfrenté. La admiración es frágil cuando depende de la jerarquía.
El momento en que tomé mi decisión no fue emocional, fue firme, casi tranquilo. Entendí que permanecer conectada a ellos significaba aceptar un rol que ya no me pertenecía. Envié a mi padre un mensaje final. Expliqué que no asistiría a la boda, ni participaría en futuros eventos familiares. Le deseé lo mejor y establecí un límite que ya no vacilaba bajo la culpa o la expectativa. El silencio que siguió llevaba una plenitud que no había anticipado. No hubo intento de reconciliación, ningún último gesto, ninguna disculpa, solo una distancia silenciosa. Lo primero honesto entre nosotros en años. Alejarme no sanó el pasado, pero creó espacio para construir algo fuera de su sombra. Elegí una vida definida no por comparación u obligación, sino por estabilidad, honestidad y la certeza silenciosa de que la paz es posible cuando el caos ya no es invitado adentro. Por primera vez, el final era mío para escribir. Al final, la historia de Sabrina refleja una verdad que muchas personas aprenden solo después de años de intentar ganar lo que debería haber sido dado libremente. Su decisión de alejarse no fue un acto de desafío, sino un acto de preservación. El colapso de la imagen cuidadosamente elaborada de su familia no fue causado por crueldad, fue la consecuencia natural del desequilibrio dejado sin control. Los espectadores pueden tomar de su experiencia un recordatorio de que los límites no son castigos, y elegir la paz sobre la aprobación es a veces la forma más necesaria de fortaleza. La sanación no siempre se ve como reconciliación. A veces se ve como entrar en una vida que ya no te pide que te encojas. Si encontraste significado en esta historia, recuerda dar like, suscribirte y quedarte para más dramas familiares de la vida real que desafían lo que creemos que sabemos sobre las relaciones familiares. Sabrina no destruyó a su familia, simplemente dejó de proteger una ilusión que nunca la protegió a ella. Las semanas siguientes a mi decisión trajeron un tipo de quietud que nunca había experimentado. No era vacío ni soledad, sino una ausencia de tensión que había estado presente durante tanto tiempo que me había acostumbrado a su peso. Tyler y yo nos establecimos en ritmos que se sentían genuinamente nuestros, no moldeados por expectativas externas o cronogramas invisibles que dictaban cuándo debíamos alcanzar ciertos hitos. El trabajo continuó siendo mi ancla. En el hospital, encontré propósito en la atención que brindaba, en las pequeñas victorias que marcaban la diferencia en las vidas de las personas. Mis colegas se convirtieron en una forma de familia elegida, personas que me valoraban por mi competencia y carácter, en lugar de cómo encajaba en una narrativa familiar predeterminada. Las conversaciones durante los descansos eran ligeras, auténticas, sin las capas de juicio que había aprendido a navegar en casa. Linda y el resto de la familia de Tyler continuaron incluyéndome en sus vidas de maneras que se sentían naturales en lugar de obligatorias. Cenas dominicales, cumpleaños casuales, momentos compartidos que no requerían que me presentara como alguien que no era. Megan se convirtió en la hermana que nunca había tenido, alguien que celebraba mis éxitos sin competencia, que ofrecía apoyo sin condiciones adjuntas. Durante este tiempo, ocasionalmente escuchaba fragmentos de información sobre la situación de Jenna a través de conocidos mutuos que aún mantenían conexiones con ambos lados. Los preparativos de su boda continuaban, pero el brillo que inicialmente rodeó el evento se había opacado considerablemente. Más familiares habían declinado silenciosamente sus invitaciones. Algunos citaron compromisos anteriores, otros simplemente dejaron de responder. El lugar exclusivo del club de campo que habían asegurado ahora parecía demasiado grande para la lista reducida de invitados. Mi padre, según escuché, había intensificado sus esfuerzos para controlar el daño. Había organizado almuerzos con miembros clave de la familia, intentando reconstruir puentes que él mismo había ayudado a quemar. Pero el problema con las narrativas cuidadosamente construidas es que una vez que las personas comienzan a ver las grietas, se vuelve casi imposible hacer que dejen de mirar. La historia que había contado durante años, la del padre devoto con 2 hijas, donde solo una merecía su completa atención, ya no se sostenía bajo escrutinio. Diane también había intentado intervenir, organizando tés y reuniones de oración con mujeres de la iglesia, posicionándose como la madrastra que había hecho todo lo posible para mantener unida a la familia.
Pero incluso dentro de esos círculos, donde la apariencia tradicionalmente triunfaba sobre la sustancia, las personas comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué Richard había faltado a la boda de su propia hija? ¿Por qué Sabrina, que siempre había sido tan callada y cooperativa, de repente era retratada como la problemática? Las inconsistencias se acumulaban, y con ellas, la reputación cuidadosamente curada comenzó a desmoronarse. Jenna, por su parte, enfrentó un tipo diferente de consecuencia. Su presencia en línea, que una vez floreció con comentarios positivos y compromiso, comenzó a mostrar señales de tensión. Los seguidores que habían sido atraídos por su imagen de perfección sin esfuerzo, comenzaron a notar las grietas. Publicaciones sobre los preparativos de la boda recibieron menos interacción. Algunos comentaristas incluso preguntaron directamente sobre la ausencia de su hermana de las fotos familiares, preguntas que ella evitó con respuestas genéricas sobre privacidad y respeto. La máscara que había usado tan cómodamente durante años comenzó a resbalar. En privado, según lo que Tyler escuchó a través de su propia red, ella había tenido varias crisis emocionales. La realidad de que su día perfecto estaba siendo eclipsado por consecuencias que no había previsto, la golpeó de maneras que no estaba equipada para manejar. Siempre había sido la favorita, la adorada, la que nunca tuvo que enfrentar el rechazo o la desilusión de esta magnitud. No sentí alegría al escuchar estas cosas. En cambio, sentí un tipo extraño de tristeza, no por ellos específicamente, sino por el desperdicio de todo. Años gastados manteniendo apariencias, energía vertida en crear una jerarquía que solo beneficiaba a algunos mientras dañaba a otros, relaciones sacrificadas en el altar de la reputación. Todo podría haberse evitado si hubieran elegido la honestidad sobre la imagen, la equidad sobre el favoritismo, el amor sobre el control. Mientras tanto, mi propia vida floreció de maneras que nunca había imaginado posibles. Tyler y yo comenzamos a hablar sobre nuestro futuro con una apertura que me sentía extraña pero maravillosa. Discutimos dónde queríamos vivir, si queríamos hijos, qué tipo de vida queríamos construir juntos. Estas conversaciones no estaban cargadas de expectativas familiares o líneas de tiempo que debíamos cumplir. Eran nuestras, formadas por nuestros deseos y sueños en lugar de los de otra persona. Comencé a explorar pasatiempos que había dejado de lado durante años. Me uní a un club de lectura, tomé clases de cerámica los fines de semana, pasé tiempo en la naturaleza sin la presión constante de estar en algún lugar o ser alguien. Cada pequeño acto de autodescubrimiento se sentía como reclamar piezas de mí misma que había enterrado para encajar en el molde que mi familia había creado. Linda notó el cambio en mí durante una de nuestras cenas dominicales. «Pareces más ligera», comentó con una sonrisa cálida, como si finalmente te hubieras permitido simplemente ser. Tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba actuando. No estaba tratando de ser suficientemente buena, suficientemente callada, suficientemente invisible. Simplemente estaba siendo Sabrina, y eso era suficiente. Las vacaciones se acercaban, la primera temporada que pasaría completamente separada de mi familia de origen. Parte de mí se preguntaba si sentiría la pérdida de manera más aguda durante este tiempo, si las tradiciones que había conocido toda mi vida crearían un vacío que no podría llenar. Pero cuando llegó el día de Acción de Gracias, me encontré sentada alrededor de la mesa de Linda, rodeada de personas que me elegían todos los días, no por obligación sino por afecto genuino. Tyler levantó su copa y propuso un brindis. «A la familia», dijo, sus ojos encontrándose con los míos, «no la que nacemos, sino la que construimos». Las palabras resonaron profundamente. Esto era familia, esta mesa llena de risa, conversación honesta y aceptación incondicional. Esta era la pertenencia que había buscado toda mi vida. Mientras tanto, recibí un mensaje de texto de un primo lejano que había asistido a mi boda. Compartió que había escuchado que el evento de Jenna había sido reducido significativamente, que el gran espectáculo que mi padre y Diane habían imaginado se había reducido a algo mucho más íntimo por necesidad en lugar de elección. La recepción en el club de campo había sido cancelada, reemplazada por un lugar más pequeño y menos prestigioso.
Varios de los proveedores que habían prometido sus servicios se habían retirado, citando conflictos de horario que todos sabían que eran excusas educadas. El mensaje no estaba destinado a ser cruel, solo informativo, pero pintaba un cuadro claro. Las consecuencias de sus elecciones los habían alcanzado de maneras que no podían controlar ni revertir. El castillo de naipes que habían construido su reputación finalmente colapsaba bajo su propio peso. Mi primo también mencionó que varios miembros de la familia habían preguntado por mí, expresando arrepentimiento por no haber hablado antes, por haber permitido que el favoritismo continuara sin control durante tantos años. Algunos habían admitido que siempre habían notado el desequilibrio, pero habían optado por el camino más fácil de la complacencia en lugar de la confrontación. Ahora, enfrentados con las consecuencias de ese silencio, se sentían incómodos con su propia complicidad. Le agradecí por compartir, pero también dejé claro que no estaba buscando venganza o validación de aquellos que habían permanecido en silencio cuando más importaba. Mi sanación no dependía de su reconocimiento de los errores del pasado. Había seguido adelante, había construido algo nuevo, y esa era toda la resolución que necesitaba. A medida que el año llegaba a su fin, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. 12 meses antes, había estado preparándome para una boda, esperando contra toda esperanza que mi padre apareciera, que eligiera el amor sobre el orgullo, la presencia sobre la ausencia. Ahora, estaba de pie en un lugar completamente diferente, no definido por lo que otros habían negado, sino por lo que había elegido para mí misma. La noche de Año Nuevo, Tyler y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón, observando fuegos artificiales iluminar el cielo. ¿Lamentas algo?, preguntó, su mano encontrando la mía en la oscuridad. Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Lamentaba la pérdida de mi familia? ¿Lamentaba los años pasados tratando de ganar afecto que nunca estuvo disponible? ¿Lamentaba el dolor que todo esto había causado? No, respondí finalmente. No lamento alejarme, solo lamento no haberlo hecho antes. Y era verdad. Cada día sin su peso en mis hombros era más ligero, más claro, más mío. El espacio que habían ocupado en mi vida se había llenado con personas que me veían, me valoraban y me amaban sin condiciones. Eso no era algo para lamentar, era algo para celebrar. Los meses pasaron y la vida continuó desarrollándose con una normalidad bienvenida. Tyler fue promovido en el trabajo, un reconocimiento a años de esfuerzo constante que celebramos con una cena tranquila y planes para unas vacaciones que finalmente podíamos permitirnos. Yo también avancé en mi carrera, aceptando una posición de liderazgo en el hospital que me permitió mentorar a enfermeras más jóvenes, pasando adelante el tipo de apoyo que había anhelado durante mis propios años formativos. La boda de Jenna vino y se fue. No asistí, como había prometido, y no sentí ni un momento de duda. El día pasó como cualquier otro, lleno de trabajo, risas con colegas y una cena tranquila con Tyler. Escuché después que el evento había sido bonito pero notablemente tranquilo, asistido por un círculo mucho más pequeño de lo que habían imaginado originalmente. Mi padre había caminado con Jenna por el pasillo, cumpliendo el papel que había negado para mí, pero según todos los informes, la alegría del día se vio empañada por la ausencia de tantos que habían elegido quedarse en casa. La fotografía familiar perfecta que habían imaginado nunca se materializó porque demasiadas sillas permanecieron vacías, recordatorios silenciosos de las relaciones que habían sacrificado por mantener su jerarquía preferida. En los meses que siguieron a su boda, Jenna y mi padre hicieron algunos intentos de alcanzarme. Un correo electrónico aquí, un mensaje de texto allá, cada uno redactado con un cuidado que sugería que habían sido revisados múltiples veces antes de ser enviados. Nunca se disculparon directamente. En cambio, usaron lenguaje que sugería reconciliación sin reconocer realmente lo que había causado la ruptura. Frases como «sería bueno reconectarnos» y «la familia debería permanecer unida» llenaban sus mensajes, palabras vacías que evitaban cuidadosamente cualquier responsabilidad. No respondí a ninguno de ellos, no por crueldad, sino porque entendí algo fundamental. La reconciliación real requiere reconocimiento, y ellos no estaban dispuestos a ofrecer eso. Querían que regresara a la dinámica familiar en sus términos, donde mi dolor era menos importante que su comodidad,
donde mi verdad era menos valiosa que su imagen, y simplemente ya no estaba disponible para ese tipo de relación. Tyler me preguntó una vez si alguna vez los perdonaría. La pregunta me hizo detenerme. El perdón es complicado, especialmente cuando se trata de dolor que se extiende a lo largo de años en lugar de momentos únicos. No sé si el perdón es incluso la palabra correcta, le dije. No les guardo rencor. No paso mis días deseándoles mal, pero tampoco estoy dispuesta a pretender que las cosas que hicieron no importaron, o que puedo simplemente olvidarlo todo porque ahora les resulta conveniente. Él asintió, comprendiendo de la manera que siempre lo hacía. El perdón no significa olvidar, y ciertamente no significa regresar a una situación que te lastimó. Sus palabras validaron algo que había estado luchando por articular. Podía soltar el dolor sin soltar los límites. Podía seguir adelante sin pretender que el pasado no había sucedido. La vida continuó revelándose en formas hermosas y ordinarias. Tyler y yo adoptamos un perro, un Golden Retriever que llamamos Maple, quien llenó nuestra casa con energía y amor incondicional. Los paseos por el parque se convirtieron en parte de nuestra rutina, pequeños momentos de paz que apreciaba más de lo que podría haber imaginado. Linda se enamoró instantáneamente de Maple y comenzó a enviar paquetes de cuidado llenos de juguetes y golosinas, su manera de extender el amor familiar incluso a nuestro cachorro. En el trabajo, continué prosperando. La posición de liderazgo me permitió implementar cambios que había imaginado durante años, mejoras en la forma en que apoyábamos tanto al personal como a los pacientes. Mis colegas me respetaban por mi experiencia y mi disposición a escuchar, y descubrí que lideraba de una manera muy diferente a cómo mi padre había liderado nuestra familia. Donde él había exigido cumplimiento, yo invitaba a colaboración. Donde él había jugado favoritos, yo trabajaba para asegurarme de que todos se sintieran vistos y valorados. Una enfermera más joven, recién salida de la escuela de enfermería, una vez me buscó durante un turno particularmente difícil. Había cometido un error, nada que pusiera en peligro al paciente, pero lo suficientemente significativo como para sacudirla. «Tengo miedo de decírtelo», admitió, con lágrimas en sus ojos. «Tengo miedo de que pienses que no soy lo suficientemente buena para este trabajo». Me senté con ella, le ayudé a procesar lo que había sucedido y le aseguré que los errores eran parte del aprendizaje, que su disposición a reconocerlo y crecer a partir de él era más importante que la perfección. Mientras hablábamos, me di cuenta de que estaba ofreciéndole la gracia que nunca había recibido en mi propia familia. Estaba creando el tipo de entorno donde las personas podían ser humanas, donde podían fallar y ser apoyadas en lugar de descartadas. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a Tyler sobre la interacción. «Estás rompiendo el ciclo», observó. «Estás eligiendo ser diferente de lo que te enseñaron». Tenía razón. Cada día, en formas grandes y pequeñas, estaba eligiendo crear algo diferente del entorno en el que crecí. Y esa elección se sentía poderosa de maneras que nunca había anticipado. A medida que pasaron las estaciones, ocasionalmente escuchaba actualizaciones sobre mi familia a través de la red social que todavía compartíamos. Jenna y su esposo, Marcus, habían comprado una casa en un vecindario nuevo. Las fotos que publicaba en línea mostraban una vida que parecía perfecta en la superficie, pero aquellos que la conocían bien notaron la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que las sonrisas nunca parecían alcanzar del todo su mirada. Su presencia en línea había cambiado. Donde una vez publicaba múltiples veces al día, ahora pasaban semanas entre publicaciones. Los patrocinios que alguna vez llenaron su feed se habían secado en gran medida. Los seguidores que habían sido atraídos por su imagen curada comenzaron a alejarse, gravitando hacia influencers que se sentían más auténticos, menos construidos. El imperio que había construido sobre la perfección se estaba desmoronando, porque la perfección, resulta, no es sostenible cuando está construida sobre una base de deshonestidad. Mi padre se había retirado más, pasando menos tiempo en eventos comunitarios donde una vez prosperó. Su reputación, aunque no completamente arruinada, había sufrido lo suficiente como para que ya no fuera la figura respetada de forma incuestionable que alguna vez fue. Las personas lo trataban con educación pero con una nueva precaución, conscientes de que el hombre que presentaba públicamente no coincidía completamente con el hombre
que había sido revelado en privado. Diane también se había vuelto más silenciosa, su presencia en círculos sociales notablemente reducida. La mujer que una vez organizaba tés elaborados y reuniones de oración, ahora parecía preferir la soledad de su hogar perfectamente decorado. Sin una narrativa que controlar, sin una imagen que curar, parecía perdida. No sentí satisfacción al escuchar estas cosas. En cambio, sentí un tipo de neutralidad que venía con una verdadera separación. Sus vidas continuaban, las mías continuaban, y esos caminos ya no se intersectaban, y eso estaba bien. Tyler y yo comenzamos a hablar más seriamente sobre comenzar una familia. La conversación me llenó de esperanza y un poco de miedo. Esperanza porque sabía que crearíamos algo diferente de lo que yo había experimentado. Miedo porque las heridas de la infancia tienen una forma de aparecer en la paternidad, incluso cuando hemos hecho el trabajo de sanarlas. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente buena en esto? Le pregunté una noche mientras yacíamos en la cama. ¿Qué pasa si repito los patrones sin siquiera darme cuenta? Tyler se giró para mirarme, su expresión seria pero gentil. Sabrina, el hecho de que te preocupes por eso te dice todo lo que necesitas saber. Tu padre nunca cuestionó sus elecciones. Tu madrastra nunca consideró cómo sus acciones te afectaban. Pero tú eres consciente, estás dispuesta a hacer el trabajo, y no estarás haciendo esto sola, lo haremos juntos. Sus palabras me tranquilizaron de maneras que no podía articular completamente. Comenzamos a hacer planes, no apresurados, sino reflexivos. Hablamos sobre los valores que queríamos inculcar, el tipo de entorno que queríamos crear. Y en el centro de todo estaba un compromiso con la equidad, con ver a cada niño como un individuo, con amar sin condiciones o jerarquías. Unos meses más tarde, descubrí que estaba embarazada. La alegría que sentí fue complicada por capas de emoción que no había anticipado. Estaba emocionada, aterrada, esperanzada, todo a la vez. Linda lloró cuando compartimos la noticia, abrazándome con tanta fuerza que casi no podía respirar. «Vas a ser una madre maravillosa», susurró. «Y este bebé tendrá la suerte de tenerte». Mientras mi embarazo progresaba, me encontré pensando en mi propia madre, María, que había dejado Georgia mucho antes. Me había preguntado durante años por qué se fue, por qué me dejó atrás. Ahora, como adulta que entendía mejor la dinámica del matrimonio y la familia, me preguntaba si ella también había estado escapando de algo insostenible. Me preguntaba si también había establecido límites que otros no pudieron respetar. En un impulso la busqué. Tomó algunas semanas, pero finalmente la encontré viviendo en Florida, trabajando como maestra en una pequeña escuela primaria. Cuando le envié un mensaje, su respuesta fue cautelosa, pero cálida. Organizamos una llamada telefónica, nuestro primer contacto real en más de 2 décadas. La conversación fue incómoda al principio, ambas luchando por encontrar el equilibrio entre extrañas y familia, pero a medida que hablamos, las piezas comenzaron a encajar. Me contó sobre su matrimonio con mi padre, cómo había tratado de hacerlo funcionar, pero finalmente se dio cuenta de que estaba perdiendo partes de sí misma en el proceso. Me contó sobre la decisión de irse, una de las más difíciles que había tomado, y sobre el dolor de dejarme atrás. Traté de seguir en contacto, dijo, su voz quebrándose. Pero Richard lo hizo difícil. Y con el tiempo, me convencí de que estarías mejor sin mí, que habías seguido adelante. Le conté mi propia historia, las partes que ella no había conocido, los años de sentirme invisible, la preferencia por Jenna, la boda a la que mi padre no había asistido. Y al compartir, algo se curó entre nosotras. No solucionamos décadas de separación en una conversación, pero comenzamos algo nuevo, una conexión basada en la honestidad y el entendimiento mutuo, en lugar de los roles que otros nos habían asignado. Cuando le conté sobre el bebé, lloró de nuevo. Me encantaría ser parte de su vida, dijo. Si me lo permites. Y lo hice. Los meses pasaron y mi vientre creció. Tyler se volvió aún más atento, asistiendo a cada cita, leyendo todos los libros, preparando nuestra casa para la llegada del bebé. Linda organizó un baby shower que se sintió alegre y auténtico, lleno de personas que realmente se preocupaban por nosotros. Megan me dio una manta que había tejido a mano, cada puntada, una obra de amor. Mientras me sentaba en ese baby shower,
rodeada de personas que me habían elegido y a quienes yo había elegido, sentí una paz profunda. Esta era la familia, no la que había nacido, sino la que había construido. Y pronto, traería una nueva vida a este círculo de amor y aceptación. Cuando llegó el momento del parto, fue intenso y hermoso y aterrador todo a la vez. Tyler nunca dejó mi lado, sosteniendo mi mano a través de cada contracción, susurrando palabras de aliento cuando sentía que no podía continuar. Y luego, después de horas que se sintieron como días, nuestro hijo llegó al mundo. Lo sostuvimos, esta pequeña persona perfecta que llevaba el peso de ambos de nuestros legados, pero que también representaba un nuevo comienzo. Mientras miraba su rostro diminuto, hice una promesa silenciosa. Nunca tendría que ganarse mi amor. Nunca se sentiría invisible o menos que. Nunca tendría que competir por afecto que debería ser dado libremente. Sería visto, valorado y amado exactamente como era. Nombramos a nuestro hijo Oliver, un nombre que no llevaba bagaje familiar, que era completamente suyo. Linda lo visitó en el hospital, llorando de alegría mientras sostenía a su primer nieto. Megan tomó fotos, capturando los primeros momentos de esta nueva vida. Y María, mi madre, hizo el viaje desde Florida para conocer al bebé que la había vuelto a traer a mi vida. En los días que siguieron al nacimiento de Oliver, hubo un momento en el que me pregunté si debería contactar a mi padre, informarle que ahora era abuelo, pero la idea se sintió vacía, como cumplir con una obligación que ya no me debía. Tyler me ofreció la opción sin presión. «Es tu decisión», dijo. No hay respuesta correcta o incorrecta. Finalmente, elegí el silencio. No por venganza, sino porque entendí que incluirlo requeriría invitar de nuevo a la dinámica que había trabajado tan duro para dejar atrás. No quería que Oliver creciera en un ambiente donde el amor era condicional, donde algunos niños eran valorados sobre otros. Quería que conociera solo el tipo de familia que yo estaba creando, una donde todos pertenecían por igual. Esa decisión trajo su propia forma de paz. No estaba esperando que mi padre cambiara. No estaba aferrada a la esperanza de una relación que nunca había sido saludable. Simplemente estaba siguiendo adelante, protegiendo a mi hijo de los mismos patrones que me habían herido. Los primeros meses de maternidad fueron desafiantes de maneras que no había anticipado completamente. Las noches sin dormir, la constante preocupación, la abrumadora responsabilidad de mantener a otro ser humano vivo. Pero también fueron transformadores. Cada vez que sostenía a Oliver, cada vez que lo consolaba cuando lloraba, cada vez que lo miraba con asombro y amor, estaba reescribiendo el guión. Estaba demostrándome que podía ser la madre que nunca tuve. Tyler fue un compañero excepcional en todo. Se levantaba para los cambios de pañal de medianoche, caminaba a Oliver cuando no podía dormir, me daba descansos cuando estaba abrumada. Observándolo con nuestro hijo, vi el tipo de padre que quería que Oliver tuviera, uno presente, comprometido y lleno de amor incondicional. A medida que Oliver creció, comenzó a revelar su propia personalidad. Era curioso, observador, rápido para sonreír. Y cada hito que alcanzaba, desde su primera sonrisa hasta sus primeros pasos, era celebrado por todos en nuestra familia elegida. Linda mantenía un álbum de fotos, Megan creaba recuerdos personalizados, y María enviaba paquetes de cuidado llenos de libros y juguetes. Nunca tuve que adivinar si a Oliver se le mostraba suficiente amor. Estaba rodeado de él, inundado de él, sostenido por un círculo de personas que habían elegido estar en su vida, y mientras lo veía prosperar en ese entorno, me di cuenta de lo profundamente diferente que era su experiencia de la mía. Él nunca conocería la sensación de ser invisible en su propia familia. Nunca tendría que preguntarse si era lo suficientemente bueno. Y ese regalo, esa ruptura del ciclo, se sentía como la mayor victoria de todas. Los años comenzaron a pasar de manera diferente después de convertirme en madre. El tiempo se aceleró, marcado por cumpleaños de Oliver, primeros días de escuela, vacaciones familiares. Tyler y yo crecimos juntos en nuestra paternidad, aprendiendo a navegar desafíos como equipo, celebrando alegrías como compañeros. Ocasionalmente, aún escuchaba sobre mi familia de origen, a través de conexiones mutuas que persistían a pesar de nuestra separación. Jenna había tenido un bebé también, una niña que llamó Isabela. Las fotos que publicó en línea mostraban a mi padre sosteniendo a su nieta con el mismo orgullo que una vez me negó.
La herida de ver eso debería haber sido fresca, pero en cambio se sintió distante, como observar la vida de alguien más, en lugar de una que alguna vez me afectó directamente. Mi padre había envejecido notablemente, su cabello completamente gris ahora, su postura menos rígida de lo que recordaba. Diane también parecía mayor. El peso del mantenimiento de la imagen finalmente cobrando su precio visible. Y Jenna, aunque aún hermosa, llevaba una tensión que nunca había estado allí antes, los bordes de su perfección curada mostrando desgaste. No sentí triunfo al observar estos cambios, solo una especie de tristeza tranquila por todo lo que podría haber sido diferente si hubieran hecho elecciones diferentes. Pero también gratitud de que sus elecciones finalmente me habían liberado para ser las mías. Cuando Oliver tenía 4 años, pregunté sobre los abuelos. Era una pregunta natural, provocada por conversaciones con amigos que tenían familias extensas presentes. Le expliqué de manera apropiada para su edad, que algunas familias se ven diferentes de otras, que él tenía a la abuela Linda, la abuela Megan y la abuela María, que lo amaban muchísimo, y eso hacía que nuestra familia fuera perfecta tal como era. ¿Pero tú no tienes un papá?, preguntó, sus ojitos inquisitivos. Tengo un padre, le dije con cuidado. Pero no estamos cerca. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles sobre qué relaciones son saludables para mantener. Y eso está bien. Pareció satisfecho con esa respuesta, su mundo aún lo suficientemente pequeño como para que la familia que conocía se sintiera completa. A medida que continuó creciendo, Tyler y yo fuimos deliberados sobre los valores que le enseñamos. Le enseñamos sobre bondad, sobre tratando a todos con respeto, sin importar quiénes fueran. Le enseñamos sobre honestidad, sobre cómo decir la verdad incluso cuando es difícil. Le enseñamos sobre límites, sobre cómo está bien decir que no a cosas que no se sienten bien. Y a través de todo esto, le enseñamos que el amor no tiene condiciones, que nunca tendría que ganarse nuestro afecto o competir por nuestra atención. En el trabajo, continué avanzando, eventualmente convirtiéndome en directora de enfermería. La posición me dio incluso más oportunidad de dar forma a la cultura de nuestro departamento, de crear un entorno donde el personal se sentía apoyado y los pacientes recibían atención excepcional. Mi equipo de liderazgo reflejaba la diversidad de nuestra comunidad y trabajamos para asegurarnos de que todos tuvieran voz en cómo operábamos. Una joven enfermera una vez me preguntó cómo equilibraba todo: trabajo, familia, vida personal. No siempre lo equilibro perfectamente, admití, pero he aprendido que el equilibrio no se trata de hacer todo perfectamente. Se trata de tomar decisiones que se alineen con tus valores, establecer límites que protejan tu paz y rodearte de personas que te apoyen cuando las cosas se ponen difíciles. Ella asintió, tomando eso. Tienes suerte de tener tal sistema de apoyo, dijo. Lo tengo, coincidí. Pero no fue suerte. Fue elección. Elegí alejarme de relaciones que me lastimaban. Elegí construir conexiones con personas que me valoraban. Elegí crear el tipo de vida que quería, en lugar de aceptar el que otros pensaban que debería tener. Esa conversación se quedó conmigo. Me hizo darme cuenta de cuán lejos había llegado del lugar donde una vez estuve, de la joven que pensaba que tenía que aceptar migajas de afecto de personas que nunca la verían realmente. Ahora era alguien que entendía su valor, que exigía respeto, que sabía que alejarse de la toxicidad no era egoísta sino necesario. Cuando Oliver comenzó la escuela primaria, Tyler y yo organizamos una reunión de padres y maestros. Su maestra brilló mientras hablaba de él, describiendo un niño bondadoso, empático, que incluía a otros y se destacaba tanto académicamente como socialmente. Claramente están haciendo algo muy bien en casa, dijo. Oliver, es un placer tenerlo en clase. Mientras manejábamos a casa esa noche, Tyler me tomó de la mano. Estás rompiendo el ciclo, dijo suavemente. Oliver está creciendo sabiendo que es amado, que es visto, que importa. Eso es todo por ti, Sabrina. Por las elecciones que hiciste. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero eran buenas lágrimas. Lágrimas de gratitud, y alivio, y orgullo. En mi 40º cumpleaños, Tyler organizó una pequeña reunión. Linda, Megan, María, algunos colegas cercanos, todos reunidos en nuestro patio trasero.
Mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas que se habían convertido en mi familia elegida, sentí una profunda sensación de pertenencia. Esta era mi tribu. Estos eran los que aparecieron, que se quedaron, que me amaron sin agendas ni condiciones. María se acercó a mí más tarde esa tarde. «Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido», dijo. «Y lamento no haber estado allí durante tantos de tus años de crecimiento. Pero me alegra estar aquí ahora». La abracé, dejando que el perdón y la aceptación lavaran décadas de dolor. «Estoy contenta de que estés aquí también», le dije. Esa noche, después de que todos se fueran a casa, me senté en nuestro porche con Tyler, Oliver dormido arriba. ¿Alguna vez piensas en cómo sería diferente si tu padre hubiera hecho elecciones diferentes?, preguntó. No respondí a ninguno de ellos, no por crueldad, sino porque entendí algo fundamental. La reconciliación real requiere reconocimiento, y ellos no estaban dispuestos a ofrecer eso. Querían que regresara a la dinámica familiar en sus términos, donde mi dolor era menos importante que su comodidad, donde mi verdad era menos valiosa que su imagen. Y simplemente ya no estaba disponible para ese tipo de relación. Tyler me preguntó una vez si alguna vez los perdonaría. La pregunta me hizo detenerme. El perdón es complicado, especialmente cuando se trata de dolor que se extiende a lo largo de años, en lugar de momentos únicos. No sé si el perdón es incluso la palabra correcta, le dije. No les guardo rencor, no paso mis días deseándoles mal. Pero tampoco estoy dispuesta a pretender que las cosas que hicieron no importaron, o que puedo simplemente olvidarlo todo porque ahora les resulta conveniente. Él asintió, comprendiendo de la manera que siempre lo hacía. El perdón no significa olvidar, y ciertamente no significa regresar a una situación que te lastimó. Sus palabras validaron algo que había estado luchando por articular. Podía soltar el dolor sin soltar los límites. Podía seguir adelante sin pretender que el pasado no había sucedido. La vida continuó revelándose en formas hermosas y ordinarias. Tyler y yo adoptamos un perro, un Golden Retriever que llamamos Maple, quien llenó nuestra casa con energía y amor incondicional. Los paseos por el parque se convirtieron en parte de nuestra rutina, pequeños momentos de paz que apreciaba más de lo que podría haber imaginado. Linda se enamoró instantáneamente de Maple, y comenzó a enviar paquetes de cuidado llenos de juguetes y golosinas, su manera de extender el amor familiar, incluso a nuestro cachorro. En el trabajo, continué prosperando. La posición de liderazgo me permitió implementar cambios que había imaginado durante años, mejoras en la forma en que apoyábamos tanto al personal como a los pacientes. Mis colegas me respetaban por mi experiencia y mi disposición a escuchar, y descubrí que lideraba de una manera muy diferente a cómo mi padre había liderado nuestra familia. Donde él había exigido cumplimiento, yo invitaba colaboración. Donde él había jugado favoritos, yo trabajaba para asegurarme de que todos se sintieran vistos y valorados. Una enfermera más joven, recién salida de la escuela de enfermería, una vez me buscó durante un turno particularmente difícil. Había cometido un error, nada que pusiera en peligro al paciente, pero lo suficientemente significativo como para sacudirla. «Tengo miedo de decírtelo», admitió, con lágrimas en sus ojos. «Tengo miedo de que pienses que no soy lo suficientemente buena para este trabajo». Me senté con ella, le ayudé a procesar lo que había sucedido y le aseguré que los errores eran parte del aprendizaje, que su disposición a reconocerlo y crecer a partir de él era más importante que la perfección. Mientras hablábamos, me di cuenta de que estaba ofreciéndole la gracia que nunca había recibido en mi propia familia. Estaba creando el tipo de entorno donde las personas podían ser humanas, donde podían fallar y ser apoyadas en lugar de descartadas. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a Tyler sobre la interacción. «Estás rompiendo el ciclo», observó. «Estás eligiendo ser diferente de lo que te enseñaron». Tenía razón. Cada día, en formas grandes y pequeñas, estaba eligiendo crear algo diferente del entorno en el que crecí. Y esa elección se sentía poderosa de maneras que nunca había anticipado. A medida que pasaron las estaciones, ocasionalmente escuchaba actualizaciones sobre mi familia a través de la red social que todavía compartíamos. Jenna y su esposo, Marcus, habían comprado una casa en un vecindario nuevo.
Las fotos que publicaba en línea mostraban una vida que parecía perfecta en la superficie, pero aquellos que la conocían bien notaron la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que las sonrisas nunca parecían alcanzar del todo su mirada. Su presencia en línea había cambiado. Donde una vez publicaba múltiples veces al día, ahora pasaban semanas entre publicaciones. Los patrocinios que alguna vez llenaron su feed se habían secado en gran medida. Los seguidores que habían sido atraídos por su imagen curada comenzaron a alejarse, gravitando hacia influencers que se sentían más auténticos, menos construidos. El imperio que había construido sobre la perfección se estaba desmoronando, porque la perfección, resulta, no es sostenible cuando está construida sobre una base de deshonestidad. Mi padre se había retirado más, pasando menos tiempo en eventos comunitarios, donde una vez prosperó. Su reputación, aunque no completamente arruinada, había sufrido lo suficiente como para que ya no fuera la figura respetada de forma incuestionable que alguna vez fue. Las personas lo trataban con educación, pero con una nueva precaución, conscientes de que el hombre que presentaba públicamente no coincidía completamente con el hombre que había sido revelado en privado. Diane también se había vuelto más silenciosa, su presencia en círculos sociales notablemente reducida. La mujer que una vez organizaba tés elaborados y reuniones de oración ahora parecía preferir la soledad de su hogar perfectamente decorado, sin una narrativa que controlar, sin una imagen que curar. Parecía perdida. No sentí satisfacción al escuchar estas cosas. En cambio, sentí un tipo de neutralidad que venía con una verdadera separación. Sus vidas continuaban, las mías continuaban, y esos caminos ya no se intersectaban, y eso estaba bien. Tyler y yo comenzamos a hablar más seriamente sobre comenzar una familia. La conversación me llenó de esperanza y un poco de miedo. Esperanza porque sabía que crearíamos algo diferente de lo que yo había experimentado. Miedo porque las heridas de la infancia tienen una forma de aparecer en la paternidad, incluso cuando hemos hecho el trabajo de sanarlas. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente buena en esto?, le pregunté una noche mientras yacíamos en la cama. ¿Qué pasa si repito los patrones sin siquiera darme cuenta? Tyler se giró para mirarme, su expresión seria pero gentil. Sabrina, el hecho de que te preocupes por eso te dice todo lo que necesitas saber. Tu padre nunca cuestionó sus elecciones. Tu madrastra nunca consideró cómo sus acciones te afectaban. Pero tú eres consciente. Estás dispuesta a hacer el trabajo. Y no estarás haciendo esto sola. Lo haremos juntos. Sus palabras me tranquilizaron de maneras que no podía articular completamente. Comenzamos a hacer planes, no apresurados sino reflexivos. Hablamos sobre los valores que queríamos inculcar, el tipo de entorno que queríamos crear. Y en el centro de todo estaba un compromiso con la equidad, con ver a cada niño como un individuo, con amar sin condiciones o jerarquías. Unos meses más tarde descubrí que estaba embarazada. La alegría que sentí fue complicada por capas de emoción que no había anticipado. Estaba emocionada, aterrada, esperanzada, todo a la vez. Linda lloró cuando compartimos la noticia, abrazándome con tanta fuerza que casi no podía respirar. «Vas a ser una madre maravillosa», susurró, «y este bebé tendrá la suerte de tenerte». Mientras mi embarazo progresaba, me encontré pensando en mi propia madre, María, que había dejado Georgia mucho antes. Me había preguntado durante años por qué se fue, por qué me dejó atrás. Ahora, como adulta, que entendía mejor la dinámica del matrimonio y la familia, me preguntaba si ella también había estado escapando de algo insostenible. Me preguntaba si también había establecido límites que otros no pudieron respetar. En un impulso, la busqué. Tomó algunas semanas, pero finalmente la encontré viviendo en Florida, trabajando como maestra en una pequeña escuela primaria. Cuando le envié un mensaje, su respuesta fue cautelosa pero cálida. Organizamos una llamada telefónica, nuestro primer contacto real en más de 2 décadas. La conversación fue incómoda al principio, ambas luchando por encontrar el equilibrio entre extrañas y familia. Pero a medida que hablamos, las piezas comenzaron a encajar. Me contó sobre su matrimonio con mi padre, cómo había tratado de hacerlo funcionar, pero finalmente se dio cuenta de que estaba perdiendo partes de sí misma en el proceso. Me contó sobre la decisión de irse, una de las más difíciles que había tomado, y sobre el dolor de dejarme atrás. Traté de seguir en contacto, dijo, su voz quebrándose. Pero Richard lo hizo difícil.
Y con el tiempo, me convencí de que estarías mejor sin mí, que habías seguido adelante. Le conté mi propia historia, las partes que ella no había conocido, los años de sentirme invisible, la preferencia por Hannah, la boda, a la que mi padre no había asistido. Y al compartir, algo se curó entre nosotras. No solucionamos décadas de separación en una conversación, pero comenzamos algo nuevo, una conexión basada en la honestidad y el entendimiento mutuo, en lugar de los roles que otros nos habían asignado. Cuando le conté sobre el bebé, lloró de nuevo. Me encantaría ser parte de su vida, dijo. Si me lo permites. Y lo hice. Los meses pasaron y mi vientre creció. Tyler se volvió aún más atento, asistiendo a cada cita, leyendo todos los libros, preparando nuestra casa para la llegada del bebé. Linda organizó un baby shower que se sintió alegre y auténtico, lleno de personas que realmente se preocupaban por nosotros. Megan me dio una manta que había tejido a mano, cada puntada una obra de amor. Mientras me sentaba en ese baby shower, rodeada de personas que me habían elegido y a quienes yo había elegido, sentí una paz profunda. Esta era la familia, no la que había nacido, sino la que había construido. Y pronto, traería una nueva vida a este círculo de amor y aceptación. Cuando llegó el momento del parto, fue intenso y hermoso y aterrador todo a la vez. Tyler nunca dejó mi lado, sosteniendo mi mano a través de cada contracción, susurrando palabras de aliento cuando sentía que no podía continuar. Y luego, después de horas que se sintieron como días, nuestro hijo llegó al mundo. Lo sostuvimos, esta pequeña persona perfecta que llevaba el peso de ambos de nuestros legados, pero que también representaba un nuevo comienzo. Mientras miraba su rostro diminuto, hice una promesa silenciosa. Nunca tendría que ganarse mi amor. Nunca se sentiría invisible o menos que. Nunca tendría que competir por afecto que debería ser dado libremente. Sería visto, valorado y amado exactamente como era. Nombramos a nuestro hijo Oliver, un nombre que no llevaba bagaje familiar, que era completamente suyo. Linda lo visitó en el hospital, llorando de alegría mientras sostenía a su primer nieto. Megan tomó fotos, capturando los primeros momentos de esta nueva vida. Y María, mi madre, hizo el viaje desde Florida para conocer al bebé que la había vuelto a traer a mi vida. En los días que siguieron al nacimiento de Oliver, hubo un momento en el que me pregunté si debería contactar a mi padre, informarle que ahora era abuelo, pero la idea se sintió vacía, como cumplir con una obligación que ya no me debía. Tyler me ofreció la opción sin presión. Es tu decisión, dijo. No hay respuesta correcta o incorrecta. Finalmente, elegí el silencio. No por venganza, sino porque entendí que incluirlo requeriría invitar de nuevo a la dinámica que había trabajado tan duro para dejar atrás. No quería que Oliver creciera en un ambiente donde el amor era condicional, donde algunos niños eran valorados sobre otros. Quería que conociera solo el tipo de familia que yo estaba creando, una donde todos pertenecían por igual. Esa decisión trajo su propia forma de paz. No estaba esperando que mi padre cambiara. No estaba aferrada a la esperanza de una relación que nunca había sido saludable. Simplemente estaba siguiendo adelante, protegiendo a mi hijo de los mismos patrones que me habían herido. Los primeros meses de maternidad fueron desafiantes de maneras que no había anticipado completamente. Las noches sin dormir, la constante preocupación, la abrumadora responsabilidad de mantener a otro ser humano vivo. Pero también fueron transformadores. Cada vez que sostenía a Oliver, cada vez que lo consolaba cuando lloraba, cada vez que lo miraba con asombro y amor, estaba reescribiendo el guión. Estaba demostrándome que podía ser la madre que nunca tuve. Tyler fue un compañero excepcional en todo. Se levantaba para los cambios de pañal de medianoche, caminaba a Oliver cuando no podía dormir, me daba descansos cuando estaba abrumada. Observándolo con nuestro hijo, vi el tipo de padre que quería que Oliver tuviera, uno presente, comprometido y lleno de amor incondicional. A medida que Oliver creció, comenzó a revelar su propia personalidad. Era curioso, observador, rápido para sonreír. Y cada hito que alcanzaba, desde su primera sonrisa hasta sus primeros pasos, era celebrado por todos en nuestra familia elegida. Linda mantenía un álbum de fotos.
Megan creaba recuerdos personalizados, y María enviaba paquetes de cuidado, llenos de libros y juguetes. Nunca tuve que adivinar si a Oliver se le mostraba suficiente amor. Estaba rodeado de él, inundado de él, sostenido por un círculo de personas que habían elegido estar en su vida. Y mientras lo veía prosperar en ese entorno, me di cuenta de lo profundamente diferente que era su experiencia de la mía. Él nunca conocería la sensación de ser invisible en su propia familia. Nunca tendría que preguntarse si era lo suficientemente bueno. Y ese regalo, esa ruptura del ciclo, se sentía como la mayor victoria de todas. Los años comenzaron a pasar de manera diferente después de convertirme en madre. El tiempo se aceleró, marcado por cumpleaños de Oliver, primeros días de escuela, vacaciones familiares. Tyler y yo crecimos juntos en nuestra paternidad, aprendiendo a navegar desafíos como equipo, celebrando alegrías como compañeros. Ocasionalmente aún escuchaba sobre mi familia de origen a través de conexiones mutuas que persistían a pesar de nuestra separación. Jenna había tenido un bebé también, una niña que llamó Isabela. Las fotos que publicó en línea mostraban a mi padre sosteniendo a su nieta, con el mismo orgullo que una vez me negó. La herida de ver eso debería haber sido fresca, pero en cambio se sintió distante, como observar la vida de alguien más en lugar de una que alguna vez me afectó directamente. Mi padre había envejecido notablemente, su cabello completamente gris ahora, su postura menos rígida de lo que recordaba. Diane también parecía mayor, el peso del mantenimiento de la imagen finalmente cobrando su precio visible. Y Jenna, aunque aún hermosa, llevaba una tensión que nunca había estado allí antes, los bordes de su perfección curada mostrando desgaste. No sentí triunfo al observar estos cambios. Solo una especie de tristeza tranquila por todo lo que podría haber sido diferente si hubieran hecho elecciones diferentes. Pero también gratitud de que sus elecciones finalmente me habían liberado para hacer las mías. Cuando Oliver tenía 4 años, pregunté sobre los abuelos. Era una pregunta natural, provocada por conversaciones con amigos que tenían familias extensas presentes. Le expliqué de manera apropiada para su edad que algunas familias se ven diferentes de otras. Que él tenía a la abuela Linda, la abuela Megan y la abuela María que lo amaban muchísimo, y eso hacía que nuestra familia fuera perfecta tal como era. ¿Pero tú no tienes un papá?, preguntó, sus ojitos inquisitivos. Tengo un padre, le dije con cuidado. Pero no estamos cerca. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles sobre qué relaciones son saludables para mantener. Y eso está bien. Pareció satisfecho con esa respuesta, su mundo aún lo suficientemente pequeño como para que la familia que conocía se sintiera completa. A medida que continuó creciendo, Tyler y yo fuimos deliberados sobre los valores que le enseñamos. Le enseñamos sobre bondad, sobre tratando a todos con respeto, sin importar quiénes fueran. Le enseñamos sobre honestidad, sobre cómo decir la verdad, incluso cuando es difícil. Le enseñamos sobre límites, sobre cómo está bien decir que no a cosas que no se sienten bien, y a través de todo esto le enseñamos que el amor no tiene condiciones, que nunca tendría que ganarse nuestro afecto o competir por nuestra atención. En el trabajo, continué avanzando, eventualmente convirtiéndome en directora de enfermería. La posición me dio incluso más oportunidad de dar forma a la cultura de nuestro departamento, de crear un entorno donde el personal se sentía apoyado y los pacientes recibían atención excepcional. Mi equipo de liderazgo reflejaba la diversidad de nuestra comunidad y trabajamos para asegurarnos de que todos tuvieran voz en cómo operábamos. Una joven enfermera una vez me preguntó cómo equilibraba todo: trabajo, familia, vida personal. No siempre lo equilibro perfectamente, admití. Pero he aprendido que el equilibrio no se trata de hacer todo perfectamente. Se trata de tomar decisiones que se alineen con tus valores, establecer límites que protejan tu paz y rodearte de personas que te apoyen cuando las cosas se ponen difíciles. Ella asintió, tomando eso. Tienes suerte de tener tal sistema de apoyo, dijo. Lo tengo, coincidí, pero no fue suerte. Fue elección. Elegí alejarme de relaciones que me lastimaban. Elegí construir conexiones con personas que me valoraban. Elegí crear el tipo de vida que quería, en lugar de aceptar el que otros pensaban que debería tener. Esa conversación se quedó conmigo.
Me hizo darme cuenta de cuán lejos había llegado del lugar donde una vez estuve, de la joven que pensaba que tenía que aceptar migajas de afecto de personas que nunca la verían realmente. Ahora era alguien que entendía su valor, que exigía respeto, que sabía que alejarse de la toxicidad no era egoísta sino necesario. Cuando Oliver comenzó la escuela primaria, Tyler y yo organizamos una reunión de padres y maestros. Su maestra brilló mientras hablaba de él, describiendo un niño bondadoso, empático, que incluía a otros y se destacaba tanto académicamente como socialmente. Claramente están haciendo algo muy bien en casa, dijo. Oliver, es un placer tenerlo en clase. Mientras manejábamos a casa esa noche, Tyler me tomó de la mano. Estás rompiendo el ciclo, dijo suavemente. Oliver está creciendo sabiendo que es amado, que es visto, que importa. Eso es todo por ti, Sabrina, por las elecciones que hiciste. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero eran buenas lágrimas. Lágrimas de gratitud y alivio y orgullo. En mi 40º cumpleaños, Tyler organizó una pequeña reunión. Linda, Megan, María, algunos colegas cercanos, todos reunidos en nuestro patio trasero. Mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas que se habían convertido en mi familia elegida, sentí una profunda sensación de pertenencia. Esta era mi tribu. Estos eran los que aparecieron, que se quedaron, que me amaron sin agendas ni condiciones. María se acercó a mí más tarde esa tarde. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, dijo, y lamento no haber estado allí durante tantos de tus años de crecimiento, pero me alegra estar aquí ahora. La abracé, dejando que el perdón y la aceptación lavaran décadas de dolor. Estoy contenta de que estés aquí también, le dije. Esa noche, después de que todos se fueran a casa, me senté en nuestro porche con Tyler, Oliver dormido arriba. ¿Alguna vez piensas en cómo sería diferente si tu padre hubiera hecho elecciones diferentes?, preguntó.